Era el año 1955. En una ciudad la cual lentamente caía en la corrupción más pura, se escuchan gritos y chillidos demasiado fuertes, parecía que a alguien lo estaban torturando. En la casa, la pequeña Sara de tan solo 11 años, está siendo golpeada por su padre, pues ella rompió sin querer una ventana. Los llantos de la niña son tan fuertes y la brutalidad de los golpes por parte del padre, son tales que la deja con múltiples moretones. La niña llamada Sara, recibe un golpe tan fuerte por parte de su padre que queda noqueada. Su padre, en un arranque completo de inmoralidad, desviste a la niña y la empieza a violar. Ella despierta por el dolor y empieza a gritar. La policía al fin llega, pues los vecinos se quejaron de los horripilantes gritos que provenían de la casa. Sara, al verse tan lastimada, apenas se podía mover. Antes de caer por todo el cansancio, pasaron las horas. Sara se da cuenta de que ya ha pasado mucho tiempo. Ahora está en un sitio completamente diferente. Estaba una enorme sala blanca, con una mujer enfrente de ella. Hola, al fin despiertas. Estuvimos preocupados por ti, parecías no tener algún tipo de reacción. ¿Cómo te sientes? La niña, aún un poco adolorida, le responde. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy aquí? Quiero ver a mi papá. ¿Quién es usted? La enfermera, al saber lo que pasó con la niña, no puede evitar que una lágrima saliera de sus ojos. Al acercarse a la niña, la enfermera le dice. Escucha, tú no estás sola ahora, quiero saber cómo estás. ¿Estás ahora en un hospital? Yo soy una de las enfermeras. Sara al fin se calmó, pues ahora ya sabía dónde estaba y quién era la señora. Llega la noche y Sara, aún con dolor, se levanta. No podía dormir porque cuando al fin conciliaba el sueño, soñaba con la horripilante escena que vivió, así que sin quererse dormir, pasó por muchos pasillos en el hospital. Al ver en la ventana, vio que unos médicos y policías estaban cubriendo un cuerpo, el cual tenía muchos rasgos de haber sido torturado. La niña, impávida con lo que vio, decidió salir corriendo a su habitación y arroparse en las sábanas. Ella estaba temblando de nervios, no podía dejar de ver en su mente la cara sin piel de aquel sujeto. Ella no durmió durante 4 días, estando nerviosa, con miedo pero sin soltar ni una lágrima. El cansancio era tal, que ella empezaba a ver a su padre en la habitación, insultándola. Las enfermeras y doctores, preocupados por la salud no solo física sino mental de la niña, deciden llamar a un psicólogo. Ese día, fue un completo manojo de nervios para Sara, pues las únicas personas con las que había tenido un contacto eran los médicos y enfermeras. El psicólogo, al presentarse, entrevista a Sara. Luego de varias horas, el psicólogo le pregunta a la niña, con la esperanza de que al menos diga algo. ¿Qué es lo que recuerdas de tu padre? Sara seguía sin responder. Sara, entiendo que no te sientas cómoda, más por lo que pasaste, pero confía, yo no te haré daño. Ella, aunque con un poco de desconfianza, le respondió al psicólogo. Muy bien, pues entonces, ahora te contaré qué recuerdo. Mi papi, mi mami y yo, vivimos un poco mal, las peleas llegaron a muy lejos. Mi papá peleó tanto con mi mami que al día siguiente mi papá llevaba un costal el cual parecía muy pesado. Solo me dijo que no me preocupará, que mi mamá vendría en unos meses porque se fue a un viaje de negocios. Los meses pasaban, mi papá era cada vez más violento conmigo, no sé qué hice o qué hacía mal, hasta que llegó el día en el que me desperté aquí. El psicólogo estaba impresionado y al mismo tiempo, estaba aterrorizado, no sabía qué responder, ni cómo reaccionar ante tal situación. Él solo tragó saliva, y le dijo a la niña. Me parece muy terrible lo que pasó. La niña lo interrumpe. Lo peor es que a veces lo veo enfrente de mí, como si él quisiera llevarme a un sitio. No tengo idea de qué es lo que pasa. Tengo mucho miedo, sobre todo en las noches. No sé qué pasa conmigo, señor. Sara empieza a ver la puerta, mira como su padre la observa. El desespero de la niña fue tan grande que decidió esconderse abajo de la mesa. El psicólogo no entendía lo que pasaba. La niña empezó a llorar y empezó a pedir auxilio a gritos. El psicólogo, relajándola un poco, le pregunta. ¿Qué es lo que viste, Sara? La niña solo señala a la puerta, donde ella veía claramente un rostro. El psicólogo no veía nada.
Los años pasaron, más específicamente pasaron 8 años, en el manicomio de la ciudad. Sara, ahora se encuentra internada en el pabellón femenino, los golpes y maltrato psicológico por parte de los trabajadores no cesan, cada día es una tortura vivida en ese manicomio. Sara no tiene amigos, no tiene contacto con nadie, su pasatiempo es ver las noticias. Durante tantos años, ella siempre escuchaba en las noticias, que el asesino Piggins sumaba cada vez más víctimas, veces en las que 2 o 3 personas a la vez se suman más a su conteo, todos siendo torturados de manera horrible, tan horrible, que solo se le puede llamar salvajismo. Tras 2 meses, Sara ya no ve la ilusión de su padre, al fin se fue, ella ahora más relajada por eso, recibe la noticia de que al fin ella ha sido dada de alta, al fin podrá salir del infierno que es estar en ese manicomio. En la salida, encuentra a un tipo siendo escoltado por muchos guardias. Un tipo con una mirada totalmente perdida, unos labios completamente deshechos. Sara antes de salir, escucha el nombre de aquel tipo, Charles Winston. Sara no le tomó demasiada importancia, pues ella quería salir de una vez por todas del manicomio, el transporte la esperaba, la lluvia empezó a caer, al fin, ella llegó a su vieja y desgastada casa, aunque ya no tiene esa ilusión siguiéndola a todos lados, las secuelas de todo lo vivido, le hace romperse en llanto, la casa en donde ella derramó tantas lágrimas, donde sin saberlo vio el cadáver de su madre. Ahora Sara con 19 años, está decidida a hacer una vida, a tener más que solo recuerdos malos. Al empezar a remodelar un poco, en su mente venían recuerdos recientes, pensaba en aquel chico en la entrada, Charles Winston, se preguntaba por horas, ¿cómo es que un paciente puede estar tan escoltado? ¿Acaso, qué es lo que hizo? Esas preguntas, cada vez más acrecentaron la curiosidad de Sara. Esa noche, a las 2:30 de la madrugada, ella despierta muy agitada, los relámpagos se hacen más fuertes, y al levantarse para cerrar la ventana, no puede creer lo que ve, un tipo cojeando y con el uniforme de los pacientes de aquel manicomio. Ese tipo entró a la casa rompiendo accidentalmente una ventana y cayendo inconsciente en el sofá. Sara, con miedo pero a la vez con valentía, bajó armada con una barra de metal. Al acercarse sigilosamente ella vio atemorizada, que esa persona era aquel tipo escoltado en el manicomio. Al verlo más de cerca, no sabía qué hacer, ella estaba completamente atemorizada, era la primera vez que veía algo así, un tipo con una cara llena de moretones y con labios muy cicatrizados, todo era confuso, no sabía qué hacer, ella solo decidió esconderse, pensando: ¿será que esto es real? ¿Es en serio esto que está pasando? Charles despierta muy acelerado, decide salirse, sus manos están temblorosas, parece estar desorientado, al salir de la casa empieza a correr. Sara no puede comprender lo que pasa, ese tipo actuaba de una manera tan extraña, que no sabía qué pensar, ella solo cerró la puerta y trataba de conciliar el sueño, pero no pudo, así que en la noche siguiente, ella fue a la comisaría para poner el denuncio, pero algo raro pasaba, se sentía perseguida, al entrar ella sentía que al fin ya la dejaron de seguir. Señor oficial, vengo a poner una denuncia. Claro, señorita, cuéntame el caso. Alguien se metió a mi casa anoche, alcancé a ver el rostro del sujeto, creo que me sé su nombre. ¿En serio? Cuénteme, ¿quién entró a su casa? Pues, era un tipo un poco alto, tenía ojos muy fríos, una actitud muy rara, tenía el cabello un poco grisáceo, parecía que había sido torturado, tenía cicatrices en los labios y tenía un traje de paciente, del manicomio de la ciudad. Mientras ella decía la descripción del invasor, el agente se estaba poniendo pálido y asustado, no lo podía creer. Charles estaba libre, el peligro era latente. El agente Scott fue informado del suceso. Al enterarse, Scott se fue de inmediato a aquel manicomio ya incendiado y lleno de cadáveres. Scott no lo puede creer, casi todo el pabellón masculino está hecho trizas. Scott solo se limitó a irse a la comisaría. Al llegar, él, muy asustado, le pregunta a aquella mujer que no tenía permitida la salida: ¿cómo te llamas? Me llamo Sara. Señorita Sara, por favor, dígame qué es lo que vio en su casa. ¿Pudo observar dónde se fue ese sujeto? No estoy segura, solo vi que salió de mi casa a mano derecha, no pude visualizar dónde fue su destino. Scott no lo podía creer. El agente sale de la comisaría y conduce rápidamente hacia su casa. Sara no puede creer la cara de terror que había hecho aquel agente. Ella salió de la comisaría al fin, miró como un tipo muy maltratado. Aquel que vio en su casa estaba yendo delante de ella, parecía ir tras la patrulla. ¿Quién será ese chico? Se pregunta Sara, la tensión solo se hacía más grande,
Cuando aquel sujeto se alejó un poco, ella fue a perseguirlo cautelosamente. Luego de varios minutos, al fin Charles se detuvo. Ella observó cómo él entró muy silenciosamente a la casa. Ella solo se quedó afuera observando. Después de 10 minutos, ella se aburrió y cuando estaba a punto de irse, escuchó claramente un grito ahogado. Venía de la casa. Ella se acercó sigilosamente a una ventana y vio como Charles bajaba las escaleras. Él estaba muy bañado en sangre. Sus ropas estaban literalmente impregnadas de aquel líquido vital. Ella del pavor, se escondió en un callejón rápidamente. Estaba agitada, sin saber qué hacer. No puede creer que lo que ve es real. Ella miró nuevamente después de unos minutos, y vio como Charles quemó la casa y sonreía. Ella quería gritar por el miedo, pero cuando ese grito involuntario salió, ella se tapó la boca. Charles escuchó. Al mirar a Sarah, él la persiguió. Ella solo salió a correr por el miedo. Después de muchos minutos de correr, él la atrapó y la arrinconó en el callejón. Charles solo se la quedó mirando. Sus manos empezaron a temblar, y sus lágrimas empezaron a salir y va lentamente donde Sarah, la terminó abrazando mientras su llanto se hacía más presente. Sarah no entendía lo que pasaba, ella no se podía mover, su cuerpo estaba realmente paralizado por el miedo, pero ese miedo, rápidamente se convirtió en lástima. Charles, estaba impactado, dejó de abrazar a la chica y empezó a ahorcarla mientras gritaba. Hermanita, perdóname, perdóname. Sarah, solo trataba de salirse de las manos de Charles, pero él solo decía lo mismo mientras su llanto se hacía más grande. Charles no podía creer lo que veía, la viva imagen de su hermana estaba enfrente de él, y por esa misma razón, su cordura volvió, y dejó de ahorcar a la chica. Y le dijo: Por favor vete, no quiero asesinarte, ya destruí lo último que de ella me quedaba, por favor no mires atrás, solo vete, dile a la policía que me viste, que maté a Scott, diles que fui al cementerio, por favor, diles eso, ahora vete. Sarah no lo podía creer, ella salió corriendo, tanto que casi es atropellada. Del cansancio ella se cayó, y empezó a pensar con cabeza fría la situación. ¿Qué es lo que acabo de vivir? ¿Acaso ese tipo es el asesino que siempre estuvo en las noticias? ¿Por qué me dejó ir? Parece que ese tipo tiene un problema, tal vez solo quiere ayuda, por eso debió decirme que vaya a la policía. Al llegar, ella habló con los policías de lo sucedido, y de lo que Charles le imploró que dijera. Ella se asombró al ver cómo los policías llamaban refuerzos, se armaban, y se apresuraban a sus patrullas. Ella quería ir, como era obvio, los patrulleros le dijeron que no, ella insistió, los policías le negaron rotundamente la insistencia. Los policías parecían estar muy serios, decididos a matar, o al menos eso parecía. Sarah de la intriga por saber más del sujeto el cual la pudo matar, pero por alguna razón que ella no entendía no lo hizo. En su mente habían muchas preguntas. ¿Qué tal si ese sujeto era algo de ella? ¿Qué tal si no la mató por alguna razón y no solo porque sí? Esas preguntas rondaban muy profundo en la cabeza de Sarah, así que sin espera, apenas los policías partieron rumbo al cementerio, ella salió detrás de ellos en un taxi. Charles estaba en el cementerio, estaba empezando a amanecer. Mientras Charles caminaba por el enorme cementerio, sus pensamientos de arrepentimiento se hacían más presentes, al punto que quería llorar por lo que hizo. No podía soportar más la culpa. ¿Vale la pena vivir? Todo lo que he hecho, matar a hombres, mujeres, niños y animales, ¿en serio valió la pena? No puedo creer lo que he hecho en todos estos años. Recuerdo todo lo que pasó, todo lo que he hecho, me arrepiento de todo eso. Sé que es tarde, sé que ya no vale de nada disculparme, ya mi vida no tiene sentido. Ahora solo me pregunto, ¿mi vida vale la pena después de todo lo que he hecho? Sigo sin creérmelo. Lágrimas salían de sus mejillas, pero una voz en su interior le gritaba incesantemente: Déjame salir. Charles se agarraba a la cabeza, y lloraba más y más, mientras su sonrisa se hacía más grande, pero Charles en su forcejeo se tropezó con una tumba. Al bajar la mirada, esa voz se fue, la tumba parecía haber apaciguado su locura. La cara de tristeza en Charles era impresionante, él solo abrazaba la lápida vieja y agrietada. Él empezó a escribir con la sangre que tiene en su ropa: Perdóname, por favor perdóname, sé que lo que he hecho no tiene el más mínimo perdón, pero te suplico tu perdón. Las lágrimas caían, sus gritos de arrepentimiento se escuchaban en todo el cementerio. La lluvia empezaba a caer de a poco. En ese momento, escucha cómo los policías se acercaban más y más. Charles, con una sonrisa de legítima alegría, dijo: Parece que ya llegó el momento. Muy bien, entonces este es el destino que merezco.
pronto me reuniré contigo, este será el último adiós, te amo. Antes de que Charles pudiera terminar, los policías al fin llegan y rodean a Charles, todos apuntaban sus armas, Charles solo lloraba, la lluvia parecía hacerse cada vez más fuerte, se puso de pie, miró a uno de los policías con una sonrisa muy sincera de felicidad y tristeza a la vez, de repente en uno de los callejones del cementerio Sarah había llegado, no sabía por dónde ir, pero un extraño sentimiento la hizo mirar hacia uno de los callejones de ese cementerio, lo que vio no lo podía creer, ese mismo sujeto, estaba llorando pero parecía muy feliz, aún más sorprendida quedó, cuando Charles volteó a mirar a la dirección de ella, él solo la miró, sonrió, y... Sarah no podía creer lo que vio, los policías acababan de asesinar a Charles, ella estaba muy impactada, pues no podía procesar lo que estaba viendo, los policías ni siquiera se molestaron en recoger su cuerpo, solo lo dejaron tirado y se fueron, después de varios minutos, la lluvia paró, ella se acercó al cuerpo de Charles, con manos temblorosas no podía creer lo que vio, pues parecía que Charles había escrito algo en la lápida. Aquí yace, Millie Winston, y más abajo decía, perdóname por todo, te amo. Sarah no podía creerlo, el asesino Charles Winston es quien la dejó ser libre, ella solo se fue y salió del cementerio, para tener una vida normal, pasaron 10 años ella estaba curada de todos sus traumas, ahora ella siendo una periodista recordó aquel suceso, investigando más y tratando de recordar el nombre de aquel sujeto, al fin lo investiga más a fondo, descubre todo de él, al revisar la carpeta de Millie Winston, mira fotos de aquella chica, y Sarah tapándose la boca de lo impactada que está, se da cuenta de que ella es prácticamente igual a ella físicamente, ella va al cementerio, se sorprendió de que nadie haya limpiado la lápida, la sangre que Charles había dejado allí, ahora no era más que manchas negras, así que llevando ramos de flores, las pone en la tumba de Millie, pero buscando más se da cuenta de algo, muy lejos de la tumba de Millie hay una tumba nueva, al mirarla detenidamente, se da cuenta de que es la tumba de Charles, y al escrito el cual decía, Charles Piggott Winston, aquí yace el ser más despreciable en toda la historia. Sarah solo saca un papel, escribe en él y deja el papel junto a un ramo de flores, y ella procede a irse. Ese escrito decía, aquí yace Charles Winston, falleció en el invierno del año 1963, la vida de un asesino, el cual fue víctima de su mismo alter ego, alguien que la vida le jugó muy malas pasadas, perdiendo seres queridos, sufriendo traiciones, perdiendo su cordura, y aún así, murió feliz estando con su hermana, a pesar de no tener ningún sentido su vida, al fin, él puede descansar de toda su tortura y camino de oscuridad.